Hola, buenas noches. Noche de viernes a sábado. Ya comentamos ayer que seguramente iba a haber programas en plural durante estos días, que saben que habitualmente los viernes nos dedicamos, entre otras cosas, a descansar, y parece que no va a ser la dinámica, digamos, de este fin de semana. Saltó anoche la noticia con lo de la sedición y hoy seguimos en ese tema. Y fundamentalmente hoy vamos a tener, avanzamos antes, 10 temas, para que vean que el tema es interesante. Fundamentalmente hay una cosa importante que es lo primero que queremos destacar antes de entrar en los titulares. Y es, fíjense el detalle, están repitiendo todo el rato, desde el Partido Socialista, hemos escuchado hasta el señor Salvador Illa, que en el 2022 está mejor que en el 2017, etcétera, etcétera, etcétera. Seamos sinceros, reflexionemos. ¿Alguien hablaba y le interesaba a Cataluña hace 2 meses? ¿Hace 2 semanas? A nadie. ¿A alguien le interesaba el independentismo? A nadie. ¿Quién ha recuperado ese interés por el independentismo con las medidas de ayer? El Partido Socialista. ¿Quién ha vuelto a traer ese 2017? El Partido Socialista. Estas medidas no son, y es bastante obvio, para favorecer, como dicen, la convivencia en Cataluña. No. Son para ceder a unos delincuentes más espacio del que tenían y del que habían perdido los últimos años. Y lo habían perdido, insistimos, porque en aquel 17, que nadie lo olvide, ganaron las elecciones un partido constitucionalista que luego, con sus errores, más otras cosas, pues se ha vuelto a equivocar el tema, digámoslo así de claro. Hablaremos primero de esa decisión de la sedición con una clave que empieza a ser en los medios lo que llevamos días diciendo. La clave no es Puigdemont, la clave es obviamente Junqueras. No pacta con Esquerra por Puigdemont, pacta por Junqueras. Explicaremos ese tema. Iremos luego a lo que ya avanzamos anoche. Gran cabreo, no tanto de los varones, que alguno ha hablado, pero sobre todo de los candidatos municipales que ven sus opciones complicadas con el tema de la sedición. Lo decíamos ayer, a apenas unos meses antes de las elecciones, y lo ven complicado. Luego seguiremos con que el PSOE, como siempre, ha de buscar un culpable. ¿Y el culpable quién es? Pues el PP de Rajoy. Claro, ellos lo hicieron tan bien. De verdad, no tienen vergüenza. Y el partido de Esquerra ha reconocido en la boca aragonés que un acuerdo con el Estado, que esto forma parte de un acuerdo para aprobar los presupuestos. Creo que nadie lo duda a estas alturas. Y finalmente ha vuelto Feijóo y ha dicho que derogará y pedirá a los varones socialistas una revuelta con este tema. Feijóo ha aparecido al final, nadie entiende esa gira de tantos días por Sudamérica, ha hablado al final, ha empleado contundencia, que es lo que algunos pedíamos desde hace días. Seguiremos luego hablando de Podemos. Ya intentaremos entrar un poco en 2 temas. En uno que ayer ya insinuamos, que no estaba tan claro, lo ha manifestado Pablo Iglesias, el acuerdo de Podemos. Hablamos del Podemos, porque en Podemos, igual que hablamos en el PSOE, que hay 2 cabezas, la del presidente y la del partido, en Podemos hay 2 cabezas, la línea de Iglesias y la línea de Yolanda Díaz. Pues la línea de Iglesias, que en principio controla el partido, ha manifestado cierto malestar por esta reforma. ¿Y saben por qué? Porque no sabían nada. Vamos a decirlo así de claro. Lo sabía la línea de Díaz, no la del señor Iglesias. Y obviamente siguen en Podemos en esa dinámica donde ya están diciendo que Yolanda Díaz no será la candidata si no encuentra cómodo a la señorita o señora Montero. Todo muy curioso, muy personalista, digamos, en este partido de Podemos. Luego nos iremos a hablar que la Comunidad de Madrid, ya empezaremos a saltar un poquito el tema de la sedición, envía al Constitucional el denominado impuesto de los ricos. También hablaremos de una cosa que empezamos el programa el otro día, si no nos equivocamos, que ha sido esa reflexión que ha hecho Garry Kasparov, quien conozco un poco ajedrez, y que no también porque es un personaje muy popular, aquellas batallas ajedrecísticas entre Kasparov y Karpov, hablando de lo de correos del símbolo comunista, que nosotros iniciamos el programa, si nos equivocamos, el miércoles o el martes, pues que es una auténtica vergüenza. No solo él, sino uno de los perfiles de tuit más importantes en temas, vamos a decirlo,
de lo que podríamos denominar el antiguo bloque comunista, vamos a decirlo así, que sin ser comunistas obviamente, que se llama Visegrad, también se ha rasgado las vestiduras. Incluso Kasparov ha dicho que el próximo, ¿qué será? ¿La esvástica nazi? Realmente es un error brutal de Correos que algunos pensamos que deberá tener consecuencias. Luego iremos a dos temas finales que van un poco concatenados, si no. Por un lado, los guardias de la frontera con Melilla reconocen que los gendarmes marroquíes entraron porque nos estaban machacando. Parece una declaración contundente contra Marlaska. Ya sabes lo que hemos dicho de Marlaska, que tiene en sus manos el señor Sánchez una decisión que es o cesarlo o no, y vamos a ver qué decisión toma en los próximos días. Con el tema de la selección también ha quedado un poco el tema maltrecho, digámoslo así de claro. Luego una noticia de esas que ha pasado medio desapercibida, vamos a decirlo, y con la cual vamos a acabar hoy. No vamos a hablar de ningún tema internacional, ya han pasado cosas, pero creemos que hay suficientes temas en este país para hoy centrarnos, más siendo un viernes. Pues es una cosa de esas que casi pasa anónima, que pasa en una columna lateral, pero creemos que hay que explicar porque es interesante. Es la detención de un yihadista que se estaba radicalizando en Murcia. Alguno dirá, ¿y? Y el tema viene por un aviso de los servicios de información marroquíes al CNI español. Y lo queremos explicar y remarcar este tema, porque es algo que a veces cuesta de entender, y nosotros hemos intentado explicar muchas veces en este canal, y sabemos que hay un concienzudo, vamos a decir, no sabemos si la palabra sería mala experiencia, mala fe, mal pensamiento, poco fiarse, en este caso del gobierno vecino de Marruecos. Pero nosotros insistimos en una cosa, a veces hasta con los malotes tienes que hacer acuerdos para salvaguardar lo tuyo. Y está claro que si Marruecos no fuera como es, sería un hervidero de yihadistas España, y este tipo de avisos, que a veces pasan desapercibidos, pues solamente salvan muchas vidas en España y muchas vidas en Europa. Es fastidioso, puede ser, pero es efectivo. Marruecos permite que el Sahel, que hemos hablado muchas veces de él en este canal, esté todavía debajo de su línea fronteriza y que no escale hasta aquí. No llegar a esos acuerdos seguramente no limitaría esos accesos, y seguramente mucha información que es útil no llegaría. Sabemos que es un tema a veces delicado, pero son las cosas así. Si os parece, empezamos hablando del tema de la selección, y en un tema que nosotros ya explicamos, no solo ayer, sino días antes, cuando ya se está hablando del tema, que la clave no era ni mucho menos Puigdemont. Es más, el país, apuntalando esa idea, ha disparado hoy, diciendo, el país, nos referimos al diario, que habría penas elevadas para Puigdemont en caso de retorno. Y está claro que lo hemos dicho incluso de concepto, aquello que nos gusta explicar en este canal. Cuando hay una noticia, intentemos mirar el origen de la noticia y a quién favorece. Y está claro que no tendría ningún sentido que el pacto, porque esto es un pacto entre Sánchez, no hablamos del Partido Socialista, fíjense el detalle, entre Sánchez y Esquerra Republicana, podríamos decir incluso entre Sánchez y Junqueras, vamos a dejarlo ahí, no tendría ningún sentido que sirviera para favorecer a Puigdemont, que es odiado por Esquerra Republicana y principalmente por el propio Junqueras. No tendría ningún sentido. Y hoy ha quedado confirmado. El pacto, en el fondo, es una iniciativa para que Junqueras pueda haber rebajado su pena y pueda ser candidato a las elecciones hipotéticas en Cataluña en el 2023-2024. Y eso nos debe hacer dos reflexiones. Bueno, además hay un tema importante, que solamente podría quedar anhelada la malversación de fondos, incluso que se devolviera, que ya tiene narices, el dinero por parte de todos los españoles. Cualquiera dirá, qué ganas de precipitarse en aprobar esto, señor Sánchez. Bueno, saben que ha tirado de que es una ley del siglo pasado, no, del anterior, falso, es una reforma del 95. En fin, lo de Sánchez y la mentira parece que ya es una cosa muy acostumbrada, y solo, como explicaremos luego, solo los fervientes admiradores, aquellos, recuerden, que besan el suelo por el que pasa el presidente, parece que están ahora mismo a su vera. Y la realidad, como decíamos, es que lo que se pretende es que Junqueras sea candidato, que vuelva Marta Rovira sin ningún problema, y lo de Puigdemont, perdón, que le den.
Y eso debería hacernos reflexionar desde Cataluña. Vamos a hacer ahora la reflexión como, en teoría, hipotéticos votantes que saben que no lo somos de Esquerra Republicana. Y uno piensa, unos candidatos que han reconocido que han mentido, Junqueras y Marta Rovira, así como otros, hablamos de Esquerra, que fuerzan a un partido como el PSOE a hacer una negociación no para hacer, digamos, aquello que pedían algunos, la amnistía. No, fíjense, para aquellos que han sido condenados en cosas paralelas por aquellos días, no van a quedar liberados, no, solo para ellos. Y encima para ellos, para que vuelvan a ser candidatos. Gente que te vendía, que eran brillantes, recordemos lo que explican de Junqueras, qué gran historiador, y dices, tócate los huevos, etcétera, etcétera. Y te das cuenta, hasta desde el independentismo deberían decirlo o verlo, que sabe hacer algo más esta gente. ¿Sabe hacer algo Junqueras o Marta Rovira? Porque hemos dicho muchas veces que la gente de la CUP, con sus defectos y sus virtudes, son todos bastante preparadillos, hijos de papá también todos. Y fíjense que la Ana Gabriel, que se va como Marta Rovira a Suiza, Ana Gabriel acaba en una secretaría de un sindicato, cobrando bien, y Marta Rovira, pues haciendo de mamá. Y eso debe hacernos reflexionar. ¿Qué puñetas ha hecho Junqueras fuera de la política este tiempo? Nada. No saben hacer nada. Se está votando a unos inútiles, gente de Esquerra. Parece mentira que no lo vean. Y demuestra además que eso no son partidos democráticos, no, son partidos para el líder, que incluso maniobran pactando cosas para sus líderes, no para el beneficio de su partido y mucho menos de los catalanes. Y es una de las cosas que habría que empezar a valorar desde esa perspectiva independentista. Desde la perspectiva del PSOE, lo afirmamos ayer, dicen varias fuentes, nosotros lo dijimos anoche a las 12 y pico, que el cabreo era grande, intenso, que se cagaban, en la madre que parió a Sánchez. Lo han dicho más fino algunos varones, que van al desastre, que no se pueden cambiar las reglas en medio de un partido, lo han dicho ahí más fino algunos de los varones, pero la realidad es que buena parte, como dijimos anoche, de los líderes y sobre todo de los que van a ir a elecciones en las próximas fechas por el PSOE están profundamente cabreados. Consideran que este movimiento y la repercusión que tiene y va a tener va a perjudicarles notoriamente en las elecciones. E insisten en la reflexión que aquí hemos hecho muchas veces. ¿Hay que sacrificar todo el Partido Socialista para mantener unos meses en el poder a Sánchez? Muchos dicen que no. Problema, y aquí lo hemos dicho ayer, porque alguno en el propio chat nos decía, eso está muy bien, pero ¿cómo lo veremos? Son unos cobardes. Bueno, la realidad no sabemos si es cobardes o no, que creemos que son unos cobardes, seamos sinceros, sino que las listas todavía no se han hecho. Y todos saben que quien hable va fuera. Y muchos viven de la política. Y ahora están en esa situación de extraña, vamos a decir, donde saben que se cagan en el señor Sánchez, saben que lo ha hecho fatal, pero saben que si lo dicen se van a quedar fuera de las listas, y haya hecatombe, que la habrá o no, no van a tener ninguna opción, y menos tras un desastre. ¿Falta valentía en el PSOE? Obvio. ¿Ha habido alguna vez valentía en ese partido? No. Recuerden, cuando echaron a Sánchez la primera vez, y alguno puede pensar que estamos tirando bolita de cristal ahora, pensando en los próximos días o semanas, cada uno que piense lo que quiere. Cuando echaron a Sánchez la última vez, recuerden que no habló ni Dios hasta que estaba prácticamente fuera. Entonces todos rajaron de él. ¿Alguien cree que a día de hoy, si mañana el señor Sánchez tuviera una indisposición, vamos a hacerlo ahora delicado, y tuviera que anunciar que se retira de la política, bueno, si fuera así a lo mejor algunos no hablarían. Si fuera retirado de la Secretaría General del PSOE mañana por cualquier irregularidad, ¿alguien se cree que todos los candidatos, e insistimos, todos los candidatos de las próximas elecciones no iban a rajar contra Sánchez? Lo volvemos a decir por si alguien no lo ha entendido. Todos los candidatos socialistas no iban a rajar contra Sánchez si supieran que éste no iba a mantenerse en el poder. De aquí decimos que todos.
Y esa es la realidad de una organización que podría empezar a parecerse una organización casi criminal, porque todos son delincuentes esperando el momento que el amado líder no esté. Mientras, por detrás van diciendo cosillas, pam, 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 van haciendo así la voz pequeñita, pero por delante, callados. Por detrás, vamos a la mierda, nos vamos a hundir y podemos incluso llegar a que desaparezca el partido. Por detrás, por delante, perdón, ay, no vamos a meternos en este tema. Y la realidad es esa, el partido como sí, de la mano obviamente del gobierno, no lo neguemos, dice que la culpa de todo esto la tiene el PP. Vamos, la tiene Rajoy. Yo creo que ha faltado que dijeran que la tenía Franco, porque vamos, a este paso parecería lo más normal, que la culpa fuera de Franco, aunque ya han dicho que la ley de 1800 y pico, cuando la realidad es que hasta en eso mienten. Como hemos dicho, es de 1995 la reforma, que por cierto, una de las que votó a favor de esa reforma era Pilar Rahola. Ya saben, la histérica esta que ahora va entrando y saliendo en los programas y que ya parece que no tiene quien la aguante, vamos a decirlo así de claro. Y obviamente nadie duda de que esto es un pago a Esquerra Republicana porque no se entienden las prisas, saltarse los consejos, saltarse todas las instituciones que deberían haber hecho informes sobre este tema, todo por satisfacer a Esquerra Republicana, que obviamente satisfecha está, y lo dice sin manías. Esto es un acuerdo de Estado para pacificar Cataluña. Tócate los cojones, porque aquí hay que decirlo con claridad. Quien pacificó Cataluña no fue el PSOE, no fue tampoco, digámoslo con claridad, el PP. No, fuimos los ciudadanos. Fuimos los ciudadanos que luego de la vergüenza del 2017 salimos a las calles y demostramos que aquí no se nos tocaba los cojones. Que luego en las elecciones ganó por primera vez en toda la historia de la democracia un partido no catalanista o independentista. Ciudadanos, que luego lo gestionó con la punta de la polla la señora Arrimadas, ¿qué les vamos a decir? Pero se ganó ese partido. Y ahí se hundió el independentismo. Quien se acuerde de aquellas fechas, a los líderes independentistas, ya alguno en la cárcel. Aquí no pasó nada. Un día quemaron 4 containers y poco más. Eran 4 gatos. Con un cuerpo policial, los Mossos, que finalmente acató lo que debía acatar. Con acuerdos extraños como los del señor Trapero, que algunos en su momento consideramos, miren, era una sola persona, quizá era oportuno ese acuerdo, vamos a decirlo así. Quien quiera entender lo que quiera entender, obviamente que lo entienda, ¿eh? Pero nos parecía, bueno, que en su momento podíamos hacer ese pacto. Pero la realidad, insistimos, Cataluña la arreglaron los ciudadanos, que luego siguió ensuciándose porque no hubo las narices, ya que hay que decirlo con claridad, lo hemos comentado hoy en redes, que el gran error del 2017, del 155, fue neotaponar la red de propaganda que se había creado en Cataluña. Hablamos de TV3, medios prostituidos afines, etcétera, que recibían ingentes cantidades de dinero para mentir a los ciudadanos. ¿Y saben quién no quiso cerrarlas? Miquel Iceta, el socialismo catalán, porque le interesaba no cerrarlo, porque le interesaba mantener en aquel momento en vilo el independentismo, porque sabían que iban a aprovechar la situación. Porque ese partido, ya hablamos del Partido Socialista, lo hemos dicho muchas veces, no es un partido constitucionalista en Cataluña, no. Es un partido de familia, es un partido de la misma mafia mamporrera que el mundo independentista. E Iceta es su máximo representante. Por cierto, el tío que peor resultado consiguió en el Partido Socialista en Cataluña. En aquellas elecciones se hundieron. Un señor, por cierto, que saben que aquí nos da igual, o los títulos o no, expulsado de la universidad por no aprobar ni primero, que ha mamado toda la vida de político y de ser heredero de una herencia millonaria. Ese señor Iceta, esa parte de la familia Iceta, esos acomplejados,
que hay bastantes en el Partido Socialista, son los que ahora dicen que el problema fue y viene del PP. No, el problema viene de ustedes, que cercioraron y abusaron y obligaron a que un débil gobierno, en este caso Rajoy, aceptara su consejo de no cerrar TV3 y otros medios prostituidos. Y ese error, esa catalización que hemos explicado muchas veces, es la misma que podría pasar si llega al poder algún día algún líder del PP débil, que cuando tenga, por ejemplo, que renovar las licencias televisivas, no valore si una televisión es de izquierda o de derecha, sino el conjunto de oferta que haga. Y está claro que hay televisiones, ya hablamos obviamente de La Sexta, para que nadie tenga duda, que se comportan como la antigua TV3 en Cataluña, generando odio, generando violencia, y algunos creemos que hay que cortar esos medios, de la misma manera que hay que cortar esos medios prostituidos que viven del dinero público, como pasaba y pasa en Cataluña, y que ya verán que se van a animar los próximos días y semanas, porque vuelven a ver que con este movimiento del gobierno, el gobierno central, el del señor Sánchez, se ha convertido en rehén de Esquerra Republicana. Y eso saben que se traduce en dinero, y de ahí quieren pescar. Y mientras, tenemos que al señor Feijóo, que ya ha vuelto de su viaje a las Américas, ha dicho con firmeza que derogará la ley cuando gobierne. Bueno, al menos ha tenido la sensación de dar un poco de fuerza. Decíamos ayer que no tenía ningún sentido que en un momento como este que hablaran líderes del Partido Popular. Solamente él no pudo hablar porque estaba de vuelta, o volvió tras la situación que había. Alguien le ha dado un buen consejo finalmente al señor Feijóo y ha pedido igualmente un tipo de revuelta entre los varones socialistas. Podemos pensar, vamos a decirlo así, lo vamos a decir con total franqueza, podemos pensar que el concepto no es malo, pero creemos que no se puede jugar a lo que juegan otros, a la sucia política en estos temas. Creemos que no es ese el camino, Feijóo. Que lo pienses y que trabajes, si quieres, bajo mano. En esos temas es fantástico. Pero decir en público que esperas una revuelta de los varones, pues no. Creemos algunos que no. Que comentes, como hemos comentado nosotros, que hay un fuerte enfado. Sí, pero desde aquí es que no tiene ningún sentido que animemos a nadie que se revolucione. Son ellos los que deben hacerlo por sí mismos. Porque ven su futuro comprometido, no por salvar la faceta al señor Feijóo. No. Porque al final, no se equivoquen, los varones, alcaldes, candidatos socialistas se están jugando su sueldo en las próximas elecciones de mayo. Y todos estos movimientos, insistimos, del líder supremo del PSOE, no son para favorecer el partido, no son para favorecer Cataluña, por Dios, no son para favorecer España, no, son para que él pueda mantenerse hasta la presidencia europea de julio, como es su deseo, y más de uno, y lo insistimos en el PSOE, tiene ahora mismo muchas dudas, bien de avanzar las elecciones, bien de esperar a que sucedan y al día siguiente ejecutar, entre comillas, en público al señor Sánchez pidiendo su dimisión por sus medidas. Ese nuevo escenario aparece también desde hoy. Fíjense que tenemos ya 3 escenarios para el futuro de Sánchez. Medios que nos escuchan empiecen a copiar. Vamos a decirlo así claro. Primer escenario. El gran cabreo lleva a forzar las elecciones el día 25 de mayo, con el resto de elecciones, las elecciones generales. A favor, en el partido, que podría darles un poco de rendimiento si consiguen elevar la fuerza de Sánchez. Quien cree que Sánchez es negativo para el partido consideran que sería un error estratégico, con lo cual hay ciertas dudas sobre si ese sería un buen momento. Escenario B, de los que consideran que la figura de Sánchez aporta más negatividad que positividad. Esperar que salgan las elecciones. ¿Y quién es el máximo responsable del Partido Socialista? El señor Sánchez. Forzar su dimisión tras el desastre de las elecciones. Decir que ha hablado el pueblo y que no está conforme con el líder socialista. Esa línea
parece que gana enteros. Opción C, que pase lo que pase, mantener a Sánchez hasta que sea presidente de Europa y esperar que se largue en las elecciones sin ser, que eso lo hemos dicho 20 veces, ya candidato en diciembre. Algunos consideran que esa opción, si viene luego de un desastre electoral que vendrá de mayo, puede ser el fin del Partido Socialista. Fíjense que la opción intermedia es la que algunos consideran la más positiva. No adelantar las elecciones porque nos podemos dar todos una hostia, estamos hablando como si fuéramos organización socialista, no esperar a finales de año porque la hostia ya sería incuestionable tras el desastre de mayo, y aprovechar el desastre de mayo para decir el pueblo ha hablado, todos los rollos esos, y intentar reforzarse mínimamente de cara a las hipotéticas elecciones, seguramente sin candidato y sabiendo que van a ir al desierto, pero un poco vengándose internamente diciendo: Sánchez, tú nos has jodido, nosotros también te hemos jodido, no te dejamos la presidencia de Europa, espabilate. Esos son los escenarios a día de hoy que se están contemplando. Y como saben, dentro del gobierno hay todos los follones, no solo vienen del Partido Socialista, sino vienen de Podemos. Hay dos corrientes cada vez más marcadas, la de Montero Iglesias, vamos a decirlo así, aunque realmente es la de Iglesias, Montero pinta lo que pinta, contra Yolanda Díaz, y donde hoy ha dicho Pablo Iglesias en un congreso que había malestar, según había hablado él, con líderes de Podemos. Esto nos hace mucha gracia, porque cuando habla Iglesias con líderes de Podemos, suponemos que lo que hace es mano derecha, mano izquierda, o mano izquierda, mano derecha, nunca se sabe. O se mira entre las piernas y dice: te voy a preguntar a ti que eres quien más te mueve en este cuerpo. Pero bueno, la opción que sea la de Pablo Iglesias, pues que dice que hay malestar porque no habían sido informados del tema de la sedición y que habrá que estudiarlo detenidamente. Y eso que, en principio, según Sánchez, iban de la mano. La realidad es que Sánchez obviamente se imaginará en solo informado a su futurible socia, a Yolanda Díaz, por cierto, la cual Podemos quiere echar de candidata de Podemos, parece confirmando de que se va a ir con el Partido Socialista, y eso en el fondo es otro frente interesante, porque está claro que Yolanda Díaz se va a llevar votos de Podemos. Alguno a lo mejor entendió botox, no, votos. No nos pasemos tampoco de cachondeo, que es viernes, tampoco nos pasemos. Pero la realidad es hasta qué punto puede ser positivo para el socialismo. Parece que sí, para Yolanda Díaz infinitamente, porque se colocará en un buen sitio, pero no parece hasta qué punto vaya a romper del todo Podemos, porque Podemos al final se va a quedar, seamos sinceros, con ese votante filocomunista, esos 8, 10 diputados, 6 que han tenido desde que hay democracia, y donde algunos aspiran a meter a Montero y a alguno más de los conocidos. Pero en todo caso, esa guerra acabará seguramente con Yolanda Díaz en las filas del Partido Socialista, ya lo decimos, como independiente, y vamos a ver qué recorrido tiene. Y seguramente lo vamos a ver más rápido de lo que parece. Además, habrá que pensar una cosa que también llevamos días anunciando, que la preparación de listas del PSOE hará saltar seguramente a alguna ministra, alguna candidatura, a Madrid seguramente, y aprovechando que el río Pisuerga pasa por Valladolid, ya saben aquel dicho, a nadie le extrañe que el presidente decida tomar partido y al asalto Podemos, fulminando a los ministros cercanos a Iglesias. Imagínense quien duerme o ha dormido en su misma cama, encima o abajo, no vamos a entrar en detalles tampoco, pues es una de las candidatas, y reforzando a la candidatura que se va a aproximar a ellos, Yolanda Díaz Garzón, seguramente asignándoles a algún ministro nuevo como independientes. Esa parece la realidad futura. Mientras Ayuso, tras la vuelta de Feijóo, pues nada, va a recurrir al Tribunal Constitucional el tema del impuesto a los ricos, sigue en su guerra, que nosotros seguimos diciendo que es muy inteligente. Cuando el pájaro no está, salimos y pillamos. Cuando el pájaro vuelve, nos escondemos un ratito para decir que no pasa nada. Hay que estar atentos a estas historias que está claro que están pensadas por alguien cuanto menos brillante. Salimos fuera para entrar. Salimos fuera con una noticia curiosa. Gary Kasparov, el campeón del mundo de ajedrez, ex campeón, recuerda aquellas históricas partidas con Karpov en los años 80, si no nos equivocamos, principios de los 90,
ha dicho que es una vergüenza lo de Correos, el símbolo del comunismo. Se ha unido también una de las influencias, vamos a decirlo, que es una cuenta que se llama Visograd, que habla de temas de países del este, que habla mucho, por cierto, de la guerra de Ucrania, que en inglés, en este caso, es una cuenta gestionada en inglés. También ha puesto en entredicho al gobierno de España. Muchos le han recordado que es que el gobierno de España tiene comunistas en su formación. Y realmente ha recordado Kasparov si la próxima será la esvástica. Algún gracioso, entre comillas, porque en este país sabes que son muchos chistes, ha pedido a Correos que también haga un conmemorativo de la fundación de ETA, por decir algo, y como decíamos, hay de todo. Nosotros seguimos pensando que una decisión como esta debería llegar a Europa, que va a llegar a Europa, por cierto, por una pregunta, creo que de Vox, y debería significar, obviamente, tras la queja de Europa, el cese inmediato del director de Correos, del presidente, que saben que no será porque es amigo de Sánchez. Era su antiguo jefe de gabinete al que echó por redondo y le colocó allí para hundir la empresa. Cosas de esas curiosas que pasan. Estamos en el límite de lo exterior-interior y aquí entramos en una zona que parece que es España. Los guardas de la frontera de Melilla dicen literalmente en sus informes que los gendarmes marroquíes entraron a España porque nos estaban machacando. Recuerden que tiene que tomar alguna decisión los próximos días o horas el señor Sánchez sobre el tema de Marlaska. Ya saben que al señor Sánchez le gusta mucho que no le molesten. Queremos decir rápidamente qué quiere decir esto, traducido a lo cristiano. Si la presión es muy grande por el tema de la sedición, pues oiga, nos cargamos mañana Marlaska y hacemos que cortina de humo y cambiamos de tema. Veremos a ver si van por ahí los tiros del señor Sánchez. Nos obligaría a hacer mañana otro programa. Señor presidente, no nos joda. Pero bueno, la cuestión es si hay que cesar o no a Marlaska, habrá que verlo, pero nos lleva a una reflexión, como decimos siempre, de cada frase hay que sacar la reflexión externa. Entraron los gendarmes porque nos estaban machacando y uno debería preguntarse, ¿cuál es la seguridad o qué efectivos cuentan los guardias en la frontera de Melilla para que tenga que venir un país exterior, unos gendarmes, a solucionarles la papeleta? ¿O qué medios utilizan para que tengan que venir unos exteriores a solucionar la papeleta, ocasionando en este caso 23 muertos, que tampoco se dice pronto? Habría que reflexionar sobre todos estos temas, sobre esa ayuda de Marruecos o sobre esa falta de medios en España. Y eso nos lleva a la reflexión final que hemos avanzado, que es una noticia de esas que salen los laterales, que poca gente habrá visto seguramente, es la detención de un, vamos a añadir nosotros, peligroso yihadista que se había extremado la radicalidad los últimos días. Eso saben qué quiere decir, que es cuando se está acercando a hacer un atentado por consumo de información, etcétera, etcétera, y que fue, la palabra denunciado no es correcta, que fue, ¿cómo lo diríamos?, de la que fue informado los servicios secretos españoles, el CNI, por parte de los servicios de información de Marruecos. Y aquí entramos en una disyuntiva que hemos comentado en los titulares y que sabemos que es difícil de entender para mucha gente, sobre todo para cierto tipo de votantes. Marruecos en eso está brindando un servicio a España y a Europa excepcional. Sabemos que esto cuesta de entender. Pero si no fuera por Marruecos, aquí habría algunos muertos, y en Europa también, por estos coladeros, digamos, de extremistas radicales. Tiene infiltrado, y lo hemos dicho, los servicios secretos de Marruecos en España. Se sorprenderían la cantidad de informadores que tienen. Muchas veces, recuerden, los informadores no son, lo hemos dicho muchas veces cuando hemos hablado de estos temas, un informador no es un operativo, obviamente, no es un agente de esos que va con el carnet y dice, hola, soy agente secreto, me llamo Mortadelo. No son estos. Son gente pues que informa consciente o inconscientemente, y a partir de ahí se genera toda lo que denominamos a veces comunidad de información, y en el caso de Marruecos se puede imaginar que controla cualquier elemento potencialmente peligroso que se esté acercando o tengan constancia en España. Y ese servicio es fundamental. Y nosotros entendemos que cuesta mucho que la gente acepte un régimen como el marroquí. No hablamos del tema de los derechos humanos, porque se imaginarán que pues, sería vergonzoso, sino un poco en general, en genérico, en todos los aspectos. Pero es que sin eso, el Sahel no estaría donde está.
solamente estaría tocando las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla o traspasando el Mediterráneo de forma brutal. Y a veces, no diremos la palabra pactar con el diablo, porque pactar con el diablo suena muy raro, pero en el fondo hay que pactar con el diablo, estamos inspirados hoy, para que las cosas no vayan tan mal. Y molesta a mucha gente porque son mala gente, son no sé qué, son lo que sea, pero al final tienes que hacerte a veces amigo en ciertas cosas para intentar vivir mejor. Y todos aquellos que podrían haber, y serían unos cuantos, fallecido por atentados, lo que sea, yihadistas, en todos estos años, deberían estar agradecidos, como todo el país, a esos servicios de información. ¿Qué entendemos? Que cuesta, que es solamente mejor que no entren en una sala de interrogatorios con ellos, también se lo decimos, porque deben ser de esas sensaciones cuanto menos extrañas. Pero son efectivos. Que alguno dirá, es que imponen el miedo. Ya, pero usted vive tranquilo. Y esa duda existencial a veces, la hemos explicado en muchas ocasiones, es la que genera que nosotros podamos vivir un poquito mejor y, por desgracia, otros tengan que vivir un poquito peor. Luego, cuando están en la oposición, que se digan a Sánchez, dicen, no, esto es una vergüenza, los derechos humanos, o Yolanda Díaz, que piensa hasta la oposición, los derechos humanos, no sé qué. Es duro, pero concatenando con el tema anterior, que se fuera Sánchez con su 1,90 m, Yolanda Díaz, no sé, con su 1,60 m, con los guardias de Melilla, y que decidan si hubieran hecho entrar a los gendarmes o no. Seguramente, no solo ellos, sino todos ustedes en aquel momento hubieran hecho lo mismo. ¿Eso justifica la acción? No. Eso lo que nos debe hacer reflexionar es por qué no hay medios para que eso no vuelva a suceder. Y lo que nos da también la pista es que cuando algo se pone duro, complicado, a veces toca llamar al amigo animal para que solucione lo que aquí no tenemos o medios o formas de hacer. Hay muchas cosas para trabajar, claro que sí. Hay muchas soluciones todavía que implementar, claro que sí. Hay que trabajar para intentar que cada vez esa dependencia en temas de seguridad sea menor, claro que sí. Pero esos son recursos. Y a veces los recursos no son tan fáciles de conseguir. Decíamos que posiblemente hoy haríamos programa y que probablemente mañana hagamos programa. Vamos a ver cómo transcurren las próximas horas. Nosotros insistimos que la frase que dijimos el miércoles. Ojo a los próximos días. Y aquí lo tienen. Bola de cristal. Yo qué sé. A lo mejor es que tenemos suerte. Será eso. Que es que tenemos mucha suerte al hacer análisis. Decimos, nos inventamos las historias y miren, qué casualidad, aparecen. ¿Qué le vamos a hacer? Como decía la canción, si yo nací en el Mediterráneo. Nos vamos a emplazar a seguramente mañana. Si no, será que no hay mucha novedad y nos iremos al domingo. Ya no sabemos qué decir estos días. En todo caso, sí que sabemos lo de Patreon, canal y transferencia, todas esas cosas a quien le interese. Y como siempre decimos, simplemente seguimos.